bienvenidos todos. La verdad que es un gusto en estos tiempos que estamos todos tan apretados y con tantas actividades, encontrarnos con una actividad que supere las 100 personas, realmente nos llena de placer y nos va a hacer pensar en cómo hacemos para extenderlo. Pero bueno, mientras vamos a aprovechar este tiempo, la verdad que agradezco a todos los participantes por estar acá. Agradezco a los que se pusieron al hombro la actividad del equipo, a la parte del equipo que si bien no participó esta vez directamente, pero también está acompañando, ¿ah? Y bueno, a la inspectora nuestra, Elsa Sosa, que está presente, la inspectora referente del SER, a quien con todo gusto voy a ceder la palabra. Voy a decir solamente nada más que este encuentro se enmarca dentro de la política que tiene la ANEP hoy en día, de educación inclusiva, que estamos dando también nosotros un curso de educación inclusiva y apoyos específicos, y otros sobre referentes regionales. Y bueno, en ellos hemos tratado al DUA, del cual van a hablar mis compañeras y yo no voy a detallar nada. Así que ahora los dejo con la palabra de Elsa. Y bueno, de mi parte estoy aquí para ustedes en el momento que deseen. Elsa. Gracias. Bueno, Beatriz y demás integrantes del equipo del Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual, es un gusto acompañarlos y reencontrarnos también con todos los actores que están conectados, con profesores, con distintos referentes que veo, ahora puse los participantes y son muchos que conozco también de otros lugares y de otras etapas de la carrera profesional, de otros departamentos, así que bueno, simplemente ya me presentó Beatriz, es saludarlos, darles la bienvenida, y con este número de participantes conectados, realmente desde Infección hacemos carne algo que nosotros estamos también viendo, ¿no? Cómo se necesita la actualización en este tema, qué importante estar transitando también por este cambio de paradigma, sabemos que está ligado, ¿verdad?, a otros temas que ya se vienen desarrollando en este proceso de la educación inclusiva, la diversidad, pero bueno, es un enfoque muy importante, fundamental para asegurar el aprendizaje de todas y de todos los estudiantes, teniendo en cuenta que son los sistemas educativos, que son los liceos en nuestro caso, ¿verdad? Todos los lugares de educación formal y no formal, que tienen que hacer foco en lo que ofrecen a los estudiantes y no pensar que el estudiante tiene que integrarse y adecuarse a lo que nosotros ofrecemos. Entonces, bueno, un gusto acompañarlos. Podré acompañar hasta las 19 próximamente, 19 horas. Es un tema, la verdad que bueno, que nosotros que estamos en educación sabemos que es algo que paulatinamente tenemos que seguir profundizando. Así que bueno, lo importante es conocer de los propios participantes, de los docentes, bueno, cuáles son las experiencias de aula, porque sabemos que la teoría realmente cuando se funde en la práctica es cuando allí da el fruto, y bueno, creo que eso es lo que todos estamos esperando, conocer. Bueno, muchas gracias y adelante. Gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. Le damos la palabra a Patricia, que es la psicóloga del SER. Patricia, todo tuyo también. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría para nosotros encontrarnos hoy en este espacio, de que seguro vamos a salir todos enriquecidos y quizás con muchas dudas, más de las con las cuales empezamos. Bueno, para contextualizar un poquito de dónde viene el diseño universal del aprendizaje, también conocido como DUA, nos trasladamos a Estados Unidos en la década del 80 con el concepto de diseño universal. Estos términos, diseño universal, fueron acuñados desde el área de la arquitectura por Ronald Mace. Es también denominado diseño inclusivo o diseño centrado en el ser humano. Desde este enfoque, lo que se pretendía era diseñar productos, entornos y medios de comunicación que pudieran ser accesibles y utilizados para todas las personas.
Y esto es muy relevante porque después vamos a ver que el diseño universal del aprendizaje no está asociado, así como tampoco está asociada a la educación inclusiva, meramente a la discapacidad. Entonces, lo que se plantea desde el diseño universal, como ya les dije hoy, anclado desde la arquitectura, era pensar que si un edificio tenía como medio de acceso una escalera, también pudiera contar, por ejemplo, con una rampa. Y de esta forma, no solamente podría acceder una persona en silla de ruedas, sino también podría hacerlo una persona con muletas, una persona con el cochecito de un bebé, una persona mayor, un niño. La idea entonces es la accesibilidad para todos. Y de esto específico del diseño universal del aprendizaje, también conocido como DUA. Es relevante decir que no se trata de una receta. Esto que nosotros vamos a presentar hoy, si bien está organizado en una serie de principios que vamos a ir viendo, no es una receta que se tiene que cumplir a rajatabla, sino que son una serie de estrategias que nos orientan en una práctica, hacia una práctica de aula más inclusiva. Mucho de lo que vamos a ver, seguramente los que somos profes de aula, lo hacemos desde hace mucho tiempo, quizás sin saberlo o quizás con otro nombre, pero hoy le vamos a dar un marco. Y es así que tenemos ahí una definición del centro, aportada por el Centro de Tecnología Especial Aplicada de Estados Unidos, es una definición del 2011, que define al DUA como un conjunto de principios para desarrollar un currículum que proporcione a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. De esta manera se abandona definitivamente el modelo tradicional, basado y pensado para un aula homogénea, con estudiantes homogéneos, la idea de un currículum inflexible, un currículum rígido, para darle paso a la perspectiva de la heterogeneidad, de la diversidad. El objetivo, uno de los objetivos principales del DUA, es maximizar la accesibilidad a la educación para todos. Y desde esta premisa, de esta idea central que se incluye en el paradigma de la educación inclusiva. Y volvemos a repetir, tanto la educación inclusiva como el DUA no remite a los estudiantes con discapacidad, sino que refiere a todos aquellos estudiantes que se encuentren por diferentes motivos en situaciones de vulnerabilidad. Puede ser una vulnerabilidad pasajera, por alguna experiencia o situación que estén viviendo, puede ser una situación de vulnerabilidad más perdurable en el tiempo, o una situación que responda a motivos económicos, motivos sociales, médicos, no importa. Cualquier situación que haga de ese estudiante una persona vulnerable en este momento. El DUA, como vemos ahí, se nutre de aportes de diferentes áreas. Tiene un respaldo en los aportes de la psicología cognitiva, toma los aportes de personajes como Piaget, Brunner, Vygotsky, toma también aportes y datos de lo que son las TICs, las tecnologías de la educación, en cuanto a los ajustes y la flexibilidad de los recursos, y por sobre todo toma aportes del campo de las neurociencias. El DUA tiene una base científica probada, y desde aquí se nutre de este campo de las neurociencias, que recoge información de estudios de la actividad cerebral que se producen en todas las personas cuando nos enfrentamos a una tarea de aprendizaje. Estos estudios arrojan datos sobre 3 redes que se ponen en marcha en nuestro cerebro cada vez que nos enfrentamos a un tipo de situación de aprendizaje. Tenemos redes de reconocimiento que se relacionan en el qué del aprendizaje, redes estratégicas que se vinculan al cómo, y redes afectivas que tienen que ver con el qué, el porqué del aprendizaje. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que estas 3 redes, a raíz de estas 3 redes, dan paso o son las bases fundantes de estos 3 principios fundamentales del DUA, que voy a nombrar brevemente y después vamos a ver explicados y aplicados en el aula de la mano de las experiencias de las 2 compañeras que van a presentar después. El primer principio del DUA menciona que desde el aula se debe proporcionar múltiples formas de representación. ¿Esto con qué se relaciona? Con el qué del aprendizaje, con la forma en que los estudiantes
perciben y comprenden la información que les estamos presentando. No todos percibimos y nos manejamos con la información de la misma manera. No todos usamos las mismas vías de acceso a la información. Los estudiantes con discapacidad sensorial, ya sea sordos, ciegos, con baja visión, los estudiantes con dificultades de aprendizaje, con diferencias lingüísticas, con diferencias culturales, cada uno tiene una forma de acceso diferente. Es por eso que debemos brindarles diferentes formatos en los cuales les presentamos la información. Por ejemplo, si vamos a trabajar un video, que ese video tenga diferentes vías de acceso a la información. Para aquellos estudiantes que escuchan el audio, poner un subtítulo para aquellos estudiantes que se sientan más cómodos con ese formato, una audiodescripción de ese video para los estudiantes ciegos o con discapacidad visual, contar, por ejemplo, con un intérprete de lengua de señas, si tenemos un estudiante sordo, un glosario, por ejemplo, de información o de términos que nos parecen especialmente importantes para aquellos estudiantes extranjeros que cada vez son más en nuestras aulas y que no manejan con la misma fluidez el idioma en el cual nosotros nos comunicamos en el aula. Todas estas formas de representación de la información es tenerlas en cuenta. Lo ideal es que cuando nosotros vamos al aula tenerlas presentes, ¿sí? Tenerlas presentes y que cada estudiante pueda elegir qué forma le queda más cómoda, que él mismo pueda elegir de qué forma accede a la información. El segundo principio, el proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, ya se relaciona con las redes en que el estudiante son redes estratégicas, en el cómo ese estudiante interactúa y expresa lo que aprende. Es el cómo del aprendizaje. Algunos estudiantes, por ejemplo, nosotros mismos preferimos expresarnos por escrito. Otros nos sentimos más cómodos de forma oral. Algunos estudiantes quizás se sienten más cómodos o mejor mediante un dibujo. Hoy en día los chiquilines son muy amigos de los videos, de los TikTok, de los videos, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. Es como ese estudiante organiza la información y la puede expresar. Y para esto es que nosotros debemos brindarle múltiples formas de expresión. No siempre, por ejemplo, una buena estrategia para aplicar en el aula es cuando tenemos una instancia de evaluación escrita, por ejemplo, y le decimos al estudiante que va a entregar la hoja, ¿pero corregiste? ¿Chequeaste si hiciste todo? Eso que nosotros lo decimos a veces medio al pasar, si el estudiante no lo aprendió o no tuvo la instancia de practicarlo antes, no lo puede llevar a cabo de una manera eficiente, de una manera que sea operativa para él. Entonces, está bueno de vez en cuando o cada tanto incorporar espacios de, por ejemplo, estrategias de parar y pensar antes de entregar, parar y pensar antes de lo que voy a decir, o mostrar y explicar de qué forma hice mi trabajo. Y este tipo de estrategias tiene una doble función. Por un lado, el estudiante puede explicar a su forma, de la forma que él se sienta más cómodo, de qué manera, qué ruta realizó para llevar a cabo esa tarea, por ejemplo. Y a nosotros como docentes nos brinda información fundamental de cómo, de qué manera ese estudiante aprende, que es fundamental para todo docente conocer a su estudiante y de qué manera aprende. Hoy en día también, y en este momento especialmente de educación virtual en el que estamos, el feedback, toda la devolución que le podamos hacer a los estudiantes es muy importante. No solamente para que el estudiante tenga una imagen clara de cómo está, de su proceso de educación, sino también para identificar aquellas áreas de fortaleza y aquellas áreas en las cuales tiene que trabajar un poco más. Es fundamental que siempre le estemos dando una retroalimentación. Y después pasamos al tercer principio. Múltiples formas, brindar o proporcionar múltiples formas de implicación. La implicación se relaciona directamente con las redes afectivas del aprendizaje, con el por qué aprendo esto. Todos los estudiantes, todas las personas
nos relacionamos, nos implicamos, nos motivamos en el aprendizaje de formas diferentes. No a todos nos sirve lo mismo o no todos aprendemos a gusto de la misma manera. Por ejemplo, algunos estudiantes los motiva, los engancha la espontaneidad, aquello nuevo que nosotros podamos presentarle en el aula. Pero a otros estudiantes, todo esto nuevo o espontáneo les puede generar estrés y prefieren, por ejemplo, estudiantes con ciertas características, prefieren la rutina, prefieren saber exactamente qué es lo que va a pasar. Algunos estudiantes prefieren también trabajar en grupos, otros se sienten más cómodos trabajando solos. Incluso el mismo estudiante puede cambiar sus preferencias a lo largo de su proceso educativo según las herramientas o habilidades que vaya adquiriendo. Y para esto es importante prestar atención a estas formas en que nuestros estudiantes se expresan, se motivan y se implican, se hacen partícipes de su propio proceso. ¿Cómo permitimos o abonamos nosotros esto desde el aula? Por ejemplo, dejando a elección de los estudiantes qué herramientas utilizar para recoger y producir la información que nos van a devolver. O, por ejemplo, que ellos manejen la secuencia o los tiempos para completar las distintas partes de una tarea que nosotros les mandamos. No es que ellos no hagan la tarea, sino que ellos vayan haciendo la ruta que les quede más accesible para llegar al resultado. También esto que parece quizás un poco de escasa importancia, pero el tema del diseño en el de entregar la tarea, de los colores, de las fuentes, de la disposición de las partes del trabajo, también es importante que el estudiante lo entregue como a él lo entendió, como a él le resulte más cómodo, con lo cual él se identifica. Esto es importante para que los estudiantes sientan no solamente que ellos son partícipes, son actores principales de su propio proceso, sino que también su forma de aprender o su singularidad es aceptada por el docente y es valorada de esa manera. También otra forma de fomentar la implicación y la motivación de los estudiantes es permitirles, mediante tareas de exploración o de participación activa, que fomenten también la imaginación, no solamente trabajar con textos que remitan a lo teórico, sino permitirle quizás que exploren un poco más aspectos creativos. Y lo último es generar, atendiendo todo esto que hablábamos hoy de la heterogeneidad de estudiantes que tenemos en el aula, es reducir al mínimo posible cualquier situación de estrés que podamos nosotros generar en el aula, ya sea desde nuestras prácticas, desde nuestras premisas de trabajo, hasta, por ejemplo, aquellos estudiantes que quizás que son extranjeros, que son migrantes, o que tienen otras características de aprendizaje, ofrecer en el salón calendarios, recordatorios, gráficos, o glosarios con términos importantes, todo aquello que al estudiante le permita sentirse cómodo en el aula. Como verán, como les dije más temprano, esto no es una receta. Los principios no es que tengan un orden, van a ver que a veces todos trabajan en conjunto o uno no es más importante que el otro, sino que van entremezclados. Y para ver esto, yo ya termino por acá con esto que es la parte más teórica, le voy a dar paso a Vicky, que nos va a contar de su experiencia en el aula de bachillerato, donde vamos a poder ver todo esto que estuvimos hablando más temprano aplicado en el aula. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Bueno, mi nombre es Virginia, soy profesora de química y en el Centro de Recursos trabajo como referente de prácticas educativas de autonomía. Pero lo que voy a compartir con ustedes hoy es una propuesta de trabajo en clase para bachillerato, para un 5º año biológico y científico. Era un grupo chiquito, en un colegio privado, obviamente como todos los grupos, grupos diversos, con diversidad de estudiantes, diferentes formas de percibir la información, de comprender, de aprender. Y por lo tanto, esta planificación me basé en un diseño universal de aprendizaje para tratar de que todas y todos los estudiantes de ese grupo pudieran estar en una situación de aprendizaje. Una de las unidades del curso de química de 5º año es estructura atómica.
No es un tema nuevo para los chiquilines, porque lo trabajan en tercer año de ciclo básico, o sea que todos tienen alguna noción de lo que es el átomo, o de la estructura interna, o han incorporado algún modelo de átomo. ¿No? Entonces, esta propuesta de clase, capaz que para contextualizar un poco, si bien dije que es un grupo donde hay diversidad de estudiantes, capaz que está bueno que ustedes sepan que en ese grupo estaba un estudiante en situación de discapacidad visual, ciego, también había algún estudiante con algunas dificultades específicas del aprendizaje, algún estudiante con dislexia, con nivel descendido en algunas áreas del aprendizaje. Entonces, esta planificación de esta clase, que el tema que les voy a presentar es modelos atómicos, que es un tema que puede ser muy abstracto, el modelizar es complejo para algunos chiquilines, pero traté de presentarlo de una forma en la que todos pudieran aprender, de diferentes formas. Entonces, la preparación de esta clase, la actividad previa, la idea era activar un poquito los conocimientos previos. Entonces, lo que le pedí a los chiquilines es que buscaran información en el cuaderno de tercero, en el material que tenían de años anteriores, o en otras fuentes de información, y que lo tenían que presentar en la clase para elaborar un pequeño esquema, un mapa conceptual, una pequeña descripción, una ilustración, que representaran los modelos atómicos más importantes y el modelo actual. ¿Tá? Que ellos ya lo trabajaron en años anteriores y van a buscar esta información. Entonces, en la clase, lo primero que hice fue dividir el grupo en pequeños subgrupos de 3 estudiantes, de forma tal de tratar de fomentar la participación, la interacción entre los chiquilines, la comunicación, y que colaboraran en el trabajo que les voy a proponer. Porque cuando son grupos más grandes, sabemos que alguno habla y el resto queda ahí medio perdido. Entonces, en estos pequeños grupos, la propuesta de trabajo, lo primero fue compartir esta información de los diferentes modelos atómicos, que cada uno de ellos elaboraba. A continuación, luego de un tiempo, les presenté un texto que es de la colección Ciencia que Ladra. Había una vez un átomo, o como los científicos se imaginan lo invisible, el capítulo 1, que aparece en la siguiente diapositiva. Este texto lo presenté en tinta, y obviamente el mismo texto también en braille. Ahí aparece la introducción del capítulo 1. Junto con el texto, les presenté 3 preguntas, que el objetivo era tratar de guiarlos en el procesamiento de la información, en la comprensión del texto, con esas preguntas. La consigna que ellos tenían, una vez que vieron la información que trajo cada uno, que tenían del texto, es que uno o más de uno de los estudiantes del grupo leyera en voz alta lo que aparece en el texto, y después entre todos elaboraran una respuesta a cada una de estas preguntas. Simultáneamente se proyecta imágenes de los diferentes modelos atómicos, y le entrego también las imágenes adaptadas de los modelos atómicos. Por ejemplo, acá está la imagen texturizada del modelo atómico de Dalton. Acá tenemos la imagen texturizada del modelo de Bohr. ¿Por qué es esto? Bueno, porque como decía Patricia, tratar de presentar la información que sea accesible para todos y para todas. Que todos puedan acceder a esta información a través del texto escrito, a través de lo táctil, a través de lo auditivo, de lo visual. En el caso de, que tenía ese estudiante con discapacidad visual, que el estudiante que era bueno en braille, que pueda leer y participar, no solo escuchar él, sino que si quiere participar en el subgrupo y leer a los demás, que también lo pueda leer al mismo tiempo, compartiendo esta instancia de trabajo colectivo. También poder modelizar o ayudar a modelizar a través de la textura o de las imágenes representadas, con diferentes gráficos. Pero eso no solo para el estudiante ciego que tenía en la clase, sino para los estudiantes, por ejemplo, con dislexia, con algunas dificultades específicas, que la decodificación es un problema, el escucharlo, el verlo en una imagen, el verlo en la textura, eso también ayuda a la percepción, primero de la información,
y después a la comprensión de esta información. Y para eso las preguntas guiadas que les presenté a cada subgrupo. ¿Ah? Luego de esa instancia de trabajo, viene la instancia de una apuesta común, donde cada subgrupo va a compartir, que ahí se ve lo que veían en la imagen con las representaciones de diferentes modelos atómicos y lo texturizado. ¿Tá? Entonces, luego la puesta en común, ¿tá? Cada subgrupo aportó lo que hizo en esa instancia, y bueno, y ahí sí lo que hacemos es pasar de la información del texto, de los modelos atómicos que se describen en el texto, a las imágenes, ¿tá? Poder complementar las dos informaciones para una mayor comprensión. Y después hago algunas preguntas de las que estaban así, que son un poquito más complejas, que es trabajar un poquito con el concepto de modelo científico, porque en el texto rápidamente describe el concepto de átomo que surge como un problema filosófico, para solucionar un problema filosófico, entonces trabajar un poco con el concepto de átomo y lo que consideramos hoy que es un modelo científico, y también describen en el texto ciertas premisas que Demócrito plantea sobre lo que es un átomo, y ahí la situación en la que se puse a los chiquilines es que ellos trataran de, con la información que tienen a disposición entre los integrantes del subgrupo, discutir si esas premisas permanecen o no en el modelo actual, tratando de buscar ejemplos de evidencias científicas o cotidianos que pudieran sustentar su postura, si se mantiene o no se mantiene. ¿Cuál es la idea de esto? Que a partir de la puesta en común poder llegar al modelo atómico actual. Y en la última clase, porque estas son 3 horas de clase, ¿no? En la última clase utilizo una presentación Prezi. En esa presentación Prezi lo que les presento en imágenes son los diferentes modelos atómicos, que puede ser la imagen siguiente acá en la presentación, diferentes modelos atómicos con el aporte particular que cada uno de esos modelos tiene, o que fue significativo, ¿tá? Y que construyen o llegamos al modelo actual con cada uno de ellos. Esta información, ahí ustedes pueden ver en la imagen, en la presentación, lo que se vería en la burbuja del Prezi, y después lo que está adaptado con texturas. ¿Ah? Y por último, y acá sí, que tiene que ver con el dar oportunidades para que los estudiantes practiquen y pongan en práctica lo aprendido. Entonces, para esa modalidad, lo que seleccioné fue un simulador, que ese simulador es de la plataforma FET de la Universidad de Colorado, que es el simulador para el átomo de hidrógeno, donde los estudiantes pueden visualizar los diferentes modelos atómicos que venimos trabajando, ¿ah? E interactuar con ellos, ¿ah? Poder trabajar con esos modelos hasta el modelo actual. La idea acá es, yo lo que hice fue presentarles el simulador, explicarles cómo funciona y después dejarlos trabajar. Como complemento, ¿tá? También les presenté estos ejes con los diferentes orbitales atómicos. ¿Tá? Entonces la idea, acá, que esto es texturizado, es poder armar el modelo actual. Es ir colocando los diferentes orbitales atómicos para tratar de entender los conceptos que a mí me interesa que todos los estudiantes pudieran aprender de acá. Que el átomo tiene estructuras diferentes, estructuras internas distintas, que tienen partículas, que esas partículas se distribuyen de forma diferente, ¿ah? Que en el modelo actual no puedo entender el átomo simplemente como una esferita, sino que los electrones se ubican en diferentes regiones, llamadas orbitales, y que tienen la energía cuantizada. A través de estas diferentes actividades, ¿ah? Todos los estudiantes de ese grupo, de diferentes formas, acceden a esta información y a tratar de llegar a una representación y modelización de lo que es el átomo. ¿Ah? Entonces, en una primera instancia, en esta última parte, les expliqué cómo interactuar con estos materiales, y después los dejé trabajar a cada uno de ellos para que jugaran y trabajaran tanto con el simulador como con el armado del modelo. Bueno, esto para mí fue una aproximación a lo que es un diseño universal del aprendizaje, donde traté de tener en cuenta los 3 principios, y que esos principios aparecieran en las diferentes partes de esta actividad, que llevó 3 horas.
Pero obviamente es lo que yo pude pensar. Esto es mejorable y capaz que ustedes ahora también me pueden aportar algunas ideas de cómo mejorar esta propuesta de trabajo. La idea básica que yo quise, bueno, era que todos los que estuviesen en la clase, todos y todas, pudieran participar de una situación de aprendizaje real en torno a este tema. No, gracias a ti, Vicky, por compartir la experiencia. Siguiendo, decir que, bueno, vamos a recibir ahora la experiencia de la profesora de idioma español, Alicia Parodi, que también es especialista en educación inclusiva. Le damos la bienvenida y sobre todo las gracias por compartir con nosotros y en este espacio la propuesta que llevó a cabo. Bienvenida, Alicia, y todo tuyo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, quería compartir con ustedes también estas experiencias y pensar que también se puede llevar a cabo en el aula más allá de toda la teoría de que el diseño, muchas veces escuchamos que el diseño universal para aprendizaje, pero cómo realmente lo podemos llevar a cabo en el aula, ¿no? Nosotros, y digo nosotros porque esta actividad también la llevé a cabo con Patricia. Se trata de una secuencia de actividades, en realidad no fue una sola, sino una secuencia de actividades que fueran pensadas, planificadas e implementadas en el marco del curso de educación inclusiva de Flaxo en 2019. Se llevó a cabo en un grupo de FPB de gastronomía, para los que son de UTU conocen que es formación profesional básica, de un tercer año vendría a corresponder a un tercero de ciclo básico de alguna forma. Bien, nosotros seleccionamos para trabajar con ellos el cuento Ladrón de Sábado del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ya que se trata de la historia de Hugo. Para los que no lo conocen, hago una breve reseña, que es un ladrón que roba los fines de semana y entra a robar a la casa de Ana, una mujer que vive con su hija, que se encuentra sola justamente porque su esposo vive trabajando, o sea que es algo muy común, y no tardan en darse cuenta que tienen aficiones en común en esa situación, ¿no? Y ambos se sienten muy, muy cómodos a gustos y terminan pasando un fin de semana que les resulta muy agradable. En general ese es el argumento un poco de la historia. ¿Por qué elegimos este cuento? Primero lo elegimos porque es un relato breve, tiene un lenguaje muy sencillo, lo que permite que el trabajo metalingüístico sea mucho más accesible. Es un relato que tiene una gran riqueza en cuanto a la diversidad temática, en temas de la vida cotidiana, y eso también nos permitió un abordaje de diferentes perspectivas, ya sea de la lingüística, la socioemocional, la cultural y hasta de género. Desde la perspectiva lingüística, la actividad comienza con un trabajo de previsión con respecto al título. Hicimos una lluvia de ideas sobre lo que sugería ese título, y luego la presentación de relatos se hizo en formatos diferentes, en audio, escrito y video, pero con un orden que es estratégico de alguna forma, ¿no? Primero les presentamos el audio, un audio que aparte tenía, no solo era, con música y mucho sonido, que eso también les hacía recrear un poco la historia. Luego se les entregaba un texto escrito, les entregamos, que le habíamos quitado algunos verbos previamente al texto, y ellos debían completar ese texto escuchando el audio, o sea que el audio lo volvieron a escuchar. El relato tiene la particularidad de que la gran mayoría de los verbos están en presente, y también trabajamos poniendo el foco en esos verbos y en el efecto que eso produce en el receptor, y que tiene que ver con la situación que estaban viviendo los personajes. Se les propuso también que pasaran esos verbos a pretérito, y ellos mismos se observaron y se descubrieron que el efecto no era el mismo en los verbos, en el relato, en lo que produce esa historia en el receptor. También se trabajó con lo que es la grafopeya y la etopeya, la descripción física y psíquica de los personajes, y cómo eso influía en la forma de actuar uno de ellos. Y finalmente se les presenta el video, y trabajamos sobre todo sobre las expectativas que ellos tenían al ver los personajes, y todo lo que aquellos se habían imaginado a través del audio y del texto escrito, y también trabajando los rasgos de la oralidad que no están presentes en la escritura. Bien, de la perspectiva socioemocional trabajamos con el dominó de las emociones, que es un juego de tarjetas que incluye diferentes caras, cada una con una emoción diferente, el enojo, la alegría, la preocupación, vergüenza, en fin.
cada estudiante, les dimos las cartas para que se familiaricen de alguna forma, y se les pide que escojan alguna con la cual ellos se identificaron en algún momento mientras transcurría la historia. El objetivo de esta actividad es la identificación de emociones, la asociación de las mismas con las situaciones y las actitudes de la vida cotidiana, sobre todo lo que estaban viviendo los personajes, un poco ponerse en la piel de ellos. Luego hicimos una actividad también sensorial que tiene que ver con la expresión plástica, donde les presentamos figuras humanas, y se le pidió, por ejemplo, si tuvieras que ubicar la sensación que te provocó la historia en tu cuerpo, ¿dónde la ubicarías? Y se les entregó lápices de colores para que ellos pintaran, y también materiales con diferentes texturas, ya fuera algodón, papel lija, goma eva. Entonces ellos ubicaron en la figura humana donde ellos sentían que habían tenido mucho más emociones más fuertes de alguna manera. Luego hicimos una actividad que es kinestésica y reflexiva. ¿Por qué? Porque también dentro de la historia hubo conquista Ana a partir del baile, que es el danzón, que es un baile de origen cubano, que Ana como no estaba acostumbrada a bailarlo porque obviamente nadie bailaba con ella, y como encontró un compañero de baile, eso fue algo que tenían mucho en común y que los acercó muchísimo más. Bueno, esta actividad kinestésica consiste en lo siguiente: en una fila, ponemos a los estudiantes en una fila, cada uno se recrea una especie de dominó. El primero empieza a hacer algún movimiento, que no importa cuál, cada uno hace el movimiento que desee, y el otro tiene que esperar que el compañero de adelante termine su movimiento para hacer el suyo, y así sucesivamente. Cuando termina la fila, se vuelve a hacer otra vez nuevamente de atrás para adelante, ¿verdad? Eso también tiene que ver con lo que uno puede trabajar, el trabajo en equipo, el esperar el turno al otro, el respeto hacia el otro también. Que tiene que ver, bueno, bailar con, bueno, trabajar con. No nos olvidemos que estos chicos de gastronomía están acostumbrados a trabajar en brigadas, en el taller de gastronomía, y eso a veces provoca que también el trabajo en equipo, si bien está muy bueno, también provoca problemas entre sí, ¿no? Tema de vínculos. Eso nos permitió también abordar esa problemática que existía en el grupo de alguna manera, ¿no? Después, una vez terminada la ronda, se vuelve a hacer lo mismo. También se hizo un trabajo interdisciplinario, porque nosotros en FPB trabajamos con horas propias y una hora integrada con el profesor de taller. Entonces se hizo un trabajo de investigación en cuanto a lo que es la biografía del autor, la cultura. Estamos hablando de Colombia, Gabriel García Márquez, un autor colombiano, para que ellos también pudieran introducir también platos de origen colombiano. Entonces trabajaron muchísimo, bueno, sobre la gastronomía colombiana. También ese mismo trabajo lo llevaron hacia la feria gastronómica que ellos hacen a fin de curso, como muestra de alguna manera. Entonces se trabajó el trabajo interdisciplinario fue muy importante, y colaboró muchísimo para el trabajo en sí, para la tarea. O sea, que no fue solo una tarea que la hicimos con el idioma español, sino que fue una tarea que hicimos también en conjunto con el profesor del taller. También, si fuéramos a analizar un poco qué pasó con la implementación, ¿no?, de estas actividades. Primero, estratégicamente nos dimos cuenta que el orden en que se presentó la narración colaboró con el abordaje y la comprensión, y que les permitió de alguna manera, de forma gradual, adentrarse en la historia, ponerse en la piel de los personajes. Al mismo tiempo, eso generó también algo importante, es un debate entre ellos sobre qué prefieren, sobre la forma en que ellos se sentían más cómodos de percibir la información, si les gustó más el video, tener las tres formas. Para ellos fue algo importante y novedoso, se sintieron mucho más cómodos. Entonces, bueno, a mí yo prefiero el video, otro te decía, yo prefiero el texto escrito. Bueno, de todas maneras, eso está bueno porque se genera que cada uno tiene una forma diferente de percibir la información. El trabajo en equipo también generó un espacio lúdico, porque la primera actividad, que algo que no comenté, de completar con los verbos, se generó otra vez en trabajo en equipo. Entonces habría que prestar también atención a la escucha del audio, bueno, una especie de competencia en quién podía ubicar primero el verbo que iba ahí, ¿tá? Y también se hizo también palabras claves que permitieron también focalizar ese tiempo verbal. Por ejemplo,
los chicos decían, los verbos están en presente porque no quieren que termine el sábado, o quieren que sigan seguir viviendo como ese día. Entonces son expresiones que llegan a la reflexión a partir de ese trabajo, después de estar tanto en la historia, de alguna manera, y en la piel de los personajes. También la descripción de los personajes fue mucho más allá de lo literario, porque, y de lo lingüístico, tenían expresiones vinculadas a las emociones. Por ejemplo, con la voz de los personajes nos podemos dar cuenta de cómo se siente, eso lo escucharon a través del audio y también del video. Les gusta bailar porque bailar es una forma de sentir, son expresiones que ellos mismos, salió de ellos, y de que están vinculadas también con las emociones. Están muy solos, y eso es lo que tienen en común. Hugo termina robando el corazón de Ana, por algo, entonces corroborando un poco las hipótesis que tenían sobre el título. ¿Ah? Y en realidad la actividad que tuvo que ver con la identificación de las emociones fue un poquito lo que costó un poco más, porque los chicos sabemos que son un poco más tímidos en eso, al igual que la kinestésica. Hay algunos que eran más de alguna manera, más hábiles, otros son más tímidos, otros se quieren mostrar más, pero en realidad el fin común de esa actividad, que era sobre reflexionar sobre cómo trabajamos en equipo, se pudo lograr de alguna manera. Bien, yo les quería dejar más que nada también una frase de María José Borsani. Dice: lograr que el aprendizaje sea pertinente para todos exige una transformación profunda de las prácticas educativas, superando la pedagogía de la homogeneidad y arribando a una pedagogía de la diversidad. Esto es aún un desafío en vías de concreción. Esta es una frase que nosotros elegimos con Patricia también porque nos sentimos muy identificados, y pensar que si bien somos conscientes que hay diferentes maneras de aprender, también tenemos que ser conscientes que tienen que haber diferentes formas de enseñar. Y eso creo que es lo que apunta el DUA, de poder llegar a todos. Y bueno, y también, como dijo la compañera, como dijo Vicky, está buenísimo porque esto puede dar puntapié inicial a que ustedes puedan ver las actividades, modificarlas, mejorarlas, que esa es la idea también. Entonces, son maneras para que ustedes vean que en realidad el DUA sí se puede aplicar y no tiene por qué ser tan estructurado, sino que nosotros les presentamos diferentes formas, diferentes actividades, y logramos el mismo objetivo, que fue que todos participaran y todos podrán llegar a entender lo que es un texto literario, más aún pensando que estos chicos de FPB, podríamos decir, bueno, que están un poco más estigmatizados, que les cuesta mucho más, hay muchas dificultades de aprendizaje, pero les puedo asegurar que todos llegaron a la misma meta, y eso está muy bueno. Así que bueno, y agradecerles una vez más esta oportunidad de poder presentarles esto a ustedes y poder compartirlo, y que sea el puntapié inicial también para generar mucho más actividades, y que las podamos compartir todos también. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia, realmente muy interesantes las propuestas. En el chat hay felicitaciones tanto para Vicky, hay docentes que están diciendo, tanto para Alicia también, que a medida que fueron contando sus experiencias se les está ocurriendo ideas, y eso está buenísimo. Para Patricia también por su exposición, y bueno, si les parece, nosotros agradecemos acá. Hola Beatriz, habla Mariela del Liceo 8. A mí me interesó entrar a esta invitación que nos pasó su directora Mariela Costa, porque la verdad me encanta el DUA. Yo practico, escucho mucho a Carmen Alba Pastor, que habla mucho del DUA, es una española que es muy interesante, me abrió la cabeza un poquito con referencia a todas esas experiencias que contaron las colegas y la presentación que hizo la psicóloga, y la verdad es que festejo esto de que salimos un poco de la prehistoria, de la adecuación curricular que hacíamos antes, de enviar al alumno al DIE para que le hiciera una evaluación, y que le hiciéramos una circular de tolerancia, y todo eso que era como, no sé, muy arcaico, y por el alumno se veía disminuido en su educación, porque lo único que hacíamos era bajarle la cantidad de evaluación, la cantidad de cuentas, o la cantidad de preguntas en historia y todo lo demás. Y la verdad que me gusta mucho porque el profesor adecúa más una propuesta a la problemática del alumno, no le baja su nivel de educación, sino que propone otras cosas, como decían las colegas ahí, de la psicóloga más que nada, de proponerle
dar su aprendizaje a través de videos, de obras de teatro, escritura o en forma oral, y la verdad que festejo mucho esa adaptación porque realmente cada uno tiene su fuerte y no siempre es en el rito, en lo formal. Y la verdad que felicito a las colegas, a la presentación y a las experiencias, y bueno, y ojalá se sigan dando, y ojalá llegue a todos, porque realmente muchos profesores, bueno, hoy no pudieron entrar y desconocen todos estos avances, que ya no se habla más de tolerancia, no se habla más de las circulares, sino que se habla de un diseño universal de aprendizaje adaptado a todas la heterogeneidad que hay en un salón hoy en día. Festejo la adaptación de todo este diseño de experiencias y de aprendizajes que se están dando. Bueno, felicitaciones por este curso entonces. Gracias, yo recojo y tomo la palabra un momento nada más para decirte que, bueno, nosotros estamos trabajando junto con el DIC, junto con Planeamiento, la Uruguay Educación y TIC, y Inspección, y es un proceso, ¿no? Como tú bien decías, esto hace muchos años existía la de tolerancia, que realmente era horrible, después pasamos a adecuaciones curriculares, y hoy en día estamos tratando del DUA, y como dijo desde hoy, capaz que muchos docentes lo hacemos, lo dijo Vicky, lo dijo Patricia, lo dijo Alicia también, y no nos damos cuenta, pero bueno, está bueno estas instancias para ver, como decían algunos en el chat, que realmente se les están ocurriendo un montón de ideas, y que bueno, que podemos ser partícipes de ese cambio, ¿no? De ese proceso, y ser partícipes activos y cooperar con ellos por el bien de todos los estudiantes. Si me permitís, Beatriz, desde San Gregorio, si puedo aportar algo. Por supuesto. Mi nombre es Yanela Canavesi, soy la directora del Liceo de San Gregorio Polanco, Tacuarembó. Nosotros queríamos compartir, porque hace tiempo que en nuestro centro educativo trabajamos la modalidad de proyectos, y en particular desde el año 2017 estamos trabajando con CLAIS, con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, no sé si conocen. Este centro presenta una modalidad de trabajo realmente muy interesante y totalmente inclusiva, o sea que apuesta muchísimo a todo lo que las colegas han presentado recién. Si no conocen esta modalidad, es una modalidad muy interesante porque justamente apuesta a todos aquellos estudiantes también que tienen importantes capacidades o dificultades, y cómo el estudiante, a través de las diferentes competencias que tiene, a través de la interdisciplinaridad con que se trabaja en las diferentes materias, el estudiante puede trabajar estos proyectos, como lo dice la palabra, son de aprendizaje y a su vez un servicio. Entonces, cómo estos estudiantes con dificultades ven que ellos pueden, a través del aprendizaje, de sus competencias, brindar un servicio también a la comunidad con todo aquello que transmiten y que aprenden en su espacio áulico. Así que los invitamos, realmente para nosotros ha sido muy interesante, con experiencias muy innovadoras, que los estudiantes puedan seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti por compartir, y bueno, veremos cómo desde el SER podemos participar desde el Centro de Recursos. En realidad quería, en primer lugar, agradecer las dos experiencias mostradas. Uno, me hicieron dar cuenta de que, si bien yo tengo la teoría de lo que es el DUA, no me había dado cuenta que lo trabajaba igual. Que de cierta manera lo trabajo, principalmente cuando Alicia planteaba lo de primero escuchar un audio, después pasar a lo que se ve, lo sensorial. Bueno, Beatriz sabe que lo trabajó mucho. Siempre pasa que las experiencias, cuando uno muestra experiencias y no solamente la teoría, se comprende mucho más precisamente el poner en práctica, y como decían ellas, no es una receta como otras teorías que también uno cree, o la gente cree, no digo uno, digo, sí, muchos creen que es una receta, sino que todos somos creativos y todos podemos ponerle nuestra impronta. Entonces, me pareció bárbara esta instancia, les quería agradecer muchísimo, porque creo que aporta desde todo punto de vista. Bueno, gracias. Es decir, uno empieza a volar, escuchar las experiencias y empieza a ocurrírsele cosas, y bueno. Y eso muchísimas es lo bueno, gracias. y lo rico.
quería resaltar en el chat que me parece sumamente importante para nosotros profes. Hay un comentario de una madre que dice: estas informaciones llenan el corazón de esperanza para la educación inclusiva de nuestros hijos. Y bueno, me parece sumamente importante y agradecemos a esa madre, ojalá fueran muchos, pero está bueno también, ¿no? Las familiares presentes y ¿Puedo cuánto hablar? aportan. Sí, Yo quería claro, también participar. Bueno, ahí está la buenas madre. buenas tardes para todos. Buenas tardes. El mensaje fue mío. A veces no me animo a participar porque, claro, me imagino que ustedes como docentes están más empapados en el asunto. Yo vengo hace años atrás con un problema de baja visión de mi hija y se me pone la piel de gallina de saber que sí hay recursos, que no son números o que no tenemos que andar pidiendo por favor, sino que cada vez saltan más cosas para que ellos puedan demostrar que por más que tengan una discapacidad, pueden salir adelante. A mí se me llena el alma de alegría por mí y por la lucha de mi hija y de todos, ¿no? Los que tienen alguna discapacidad, para que puedan permanecer en la línea de estudio. Así que les agradezco de corazón. No, gracias a ti. Beatriz, si puedo participar. Por supuesto. Bueno, desde la Inspección de Educación Musical celebro esta instancia y como lo expresé en el chat, me parece que es de esta manera, encontrándonos y buscando, compartiendo las experiencias, la forma de generar después nuestro saber pedagógico. Y a pesar, lo bueno que ha tenido esta situación de emergencia es estos encuentros que hemos podido lograr, juntarnos desde los distintos lugares del país para reflexionar juntos y desde los distintos roles. Ahí me parece que todas esas propuestas que ustedes presentaron generan espacios e instancias impulsoras de aprendizaje múltiples en el aula, que los hacen interesantes y que es lo que nos espera. Todo esto que estamos viviendo, para mí, creo que cuando volvamos, no vamos a volver a las mismas aulas, vamos a volver enriquecidos por todos estos encuentros que hemos tenido, y realmente lo celebro y lo agradezco, y me he encontrado con gente que hace años que no veía, así que bueno, un abrazo a todos y quedo a disposición para lo que necesiten y quieran desde la Inspección de Música. Bea, yo quería, que ahí vi que escribieron de los estudiantes de formación docente. Bueno, en realidad encantada de que hayan podido participar de esta instancia, en esta etapa que están de formación inicial de profesorado, de poder trabajar ya desde la formación inicial en el DUA, y bueno, y espero que estas experiencias les hayan servido como para cada uno desde la asignatura poder pensar sus clases ahora en la práctica docente y para más adelante para trabajar en aulas diversas. Así que, nada, un saludo para todos los estudiantes de formación docente. Muchas gracias, Virginia. Sin dudas que fue un aporte muy enriquecedor, como pudieron leer en el chat, en la voz del estudiante, y sin dudas que estos encuentros enriquecen, y ya desde la formación inicial van demostrando el interés y cada seminario que pasa, ellos demuestran esa preocupación de cómo poner en práctica lo que se dice. Entonces creo que esto fue una oportunidad maravillosa. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y otra cosa que pusieron en el chat de Conference por CREA fue, si supieran que atrás de Lucía hay 50 estudiantes, se suman a esos 100 que ustedes tienen, así que son unos cuantos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar, la verdad que sí. Estamos muy conmovidos con toda la convocatoria. Tenemos una sala de Zoom paralela que no sé cómo se hizo, pero una referente nuestra la hizo, y también hay gente ahí. Entonces, si les llega, la verdad que gracias, porque realmente somos conscientes de que el tiempo, estamos todos muy exigidos, lo vemos a diario, nos pasa a cada uno, y sin embargo estamos todos aquí prendidos, y bueno, somos más de 100 personas que estamos atentamente escuchando estas ricas experiencias. Creo que valió la pena, y bueno, desde mi parte nada más que
me voy hoy cierro el día hoy con una gran alegría y bueno, un placer de verlos a todos y poder escuchar la voz de las compañeras que participaron y bueno, de todos ustedes que también contribuye a que las clases se vayan diversificando, se vayan haciendo de otra manera, ¿no? Como decía la mamá hoy, que hay oportunidades para todos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen lindo, Gracias buenas noches. a todos. Igualmente. Muy lindo. Gracias. Lindo.